¿Podría definir su poesía, sus búsquedas, su poética? ¿Cómo podría definir mi poesía? Mi poesía se instala, aunque parezca contradictorio, en una zona de tensión con las palabras. Es un espacio de enfrentamiento entre una fuerza intuitiva muy particular del lenguaje que se me revela a modo de signos y significados y que impulsa el sentimiento de desarraigo que de algún modo me emparenta con la poesía insular, con el movimiento de las aguas y del cuerpo, con lo femenino, con el silencio y muchas veces con la desesperanza, el dolor y la nostalgia que me genera el pasado. Algunos amigos poetas, a quienes considero mis mejores críticos, me han dicho que en mi poesía hay una especie de provocación, una invitación a recorrer un universo ambiguo y marcado por las sombras y las ausencias. Sin embargo, yo desde el plano de autocrítica podría definirla como un acto de revelación, de una búsqueda profunda del sentido de cada palabra, de cada poema, que no se difumina, sino que se afianza en una verdad esencial, porque es mi verdad. También podría decir que mi poética tiene un cierto tinte de surrealismo, quizá de ahí la idea de ambigüedad o de provocación, donde lo onírico y lo simbólico adquieren en la palabra una densidad existencial, porque cuestionan esos estadios del tiempo real e irreal, pero siempre en el presente. A veces también mi poesía se convierte en un combate donde inevitablemente yo soy mi propio adversario y es un combate del que no pretendo librarme ni salir victoriosa. Más bien, siento que me permite centrarme en un ejercicio de serenidad consciente para construir y deconstruir mi propio estilo poético, mi propia identidad poética con un tono nostálgico, intimista, pero evitando lo confesional. En suma, de algún modo defino mi poesía como una obra inacabada, como una parte de un todo que puedo transgredir y experimentar mediante las diversas expresiones del lenguaje, siempre dándoseme como un acto de revelación, de franqueza y honestidad, un acto de fe con la vida y con mi palabra. Tracemos una línea entre su primer libro y el último. ¿Qué camino recorrió su lenguaje? Para trazar una línea entre mi primer libro, Estaciones de Sombra, publicado en el 2005, hasta el más reciente, Fluctuaciones de la Luz, publicado en el 2025, tendría que decir que mi lenguaje poético ha transitado un camino hacia la esencialidad de la palabra y su depuración en cada uno de
los poemas. En mis primeros libros yo jugaba más con lo lírico, explorando ciertas imágenes de resonancia surrealista, a un tono más contenido, una mirada reflexiva de cierto tinte barroco y con mayor imaginería. En mis posteriores libros, el lenguaje va despojándose de adornos progresivamente. Ahora mis versos son más extensos, más fluidos. La metáfora reaparece con palabras más directas, precisas, ah, agudas, incluso más cortantes. Creo entonces que el lenguaje de mi poesía ahora es mucho más sobrio y dirigido a lo esencial y a lo que nombra las palabras. Ese trayecto se me ha ido revelando con poemas concebidos y escritos mediante un trabajo más cuidado y minucioso en ese proceso de depuración. Si en mis primeros libros yo observaba mi mundo interior y el mundo de los otros y lo expresaba desde una cierta distancia contemplativa, en mis más recientes libros he buscado replantearme ese mundo de un lenguaje más cotidiano, con pausas y silencios más reveladores. Por tanto, ese recorrido del lenguaje puedo definirlo como una búsqueda poética. En cada poema escrito he realizado un ejercicio de liberación. Ya mi voz no solo busca ese fulgor de la retórica, sino que transita por verdades más posibles para mí y verdades que considero van a crear esa resonancia en el lector. Por último, ¿cuál es el fin de escribir poesía? ¿Cuál es el fin de escribir poesía? Siempre he creído que es una pregunta muy interesante y, y hace que recurra a lo que afirmó en entrevistas y en otros contextos la poeta portuguesa Ana Luisa Amaral cuando decía que la poesía no sirve para nada. Y de alguna manera esa frase tan controversial en realidad realza el fin en sí mismo de la poesía y su gran importancia para enfatizar que al no tener una utilidad práctica es absolutamente fundamental y necesaria. Porque la poesía, al no estar al servicio de nada ni de nadie, se convierte en un espacio de libertad y reflexión consciente, genera belleza y transforma los estados esenciales del ser humano, más aún en la actualidad, donde nos azota un mundo de inmediatez y de consumo extremo. Como Amaral, yo defiendo que la poesía nos lleva a la belleza, a la emoción, a esos estados esenciales del ser humano y por ese motivo la poesía es relevante porque en su fin se convierte en un acto de resistencia al no servir a una función concreta. La poesía incluso amenaza estructuras de poder, ofrece una conexión más profunda y de acción en lo esencial de la condición humana. Para mí, particularmente,
ese es el fin de escribir poesía, ese acto de fe conmigo misma, con mi voz, con mi palabra. Es una forma de estar en el mundo que no sea falsa y donde se genera el terreno del lenguaje para convertirlo en un lugar más fértil, auténtico y que nombre lo innombrable, el asombro, y nos ofrezca, como decía, esa conexión más intensa, esencial y profunda con la condición humana.